Ok, bueno, entonces vamos a leer 1 Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 7. ¿Listos? Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos estar aquí escuchando tu palabra. Señor, tu palabra es buena, es edificante, es perfecta. Señor, yo te quiero pedir para que traigas convicción a nuestros corazones, Señor, de que ciertos temas o qué diferente forma de pensar necesitamos cambiar. Señor, saca a la luz cualquier mentira que exista en nuestras mentes, Señor, y que seas tú obrando en nuestros corazones, Señor, esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el libro de 1 Corintios, como hemos venido visto, es un libro bastante práctico, ¿verdad? Es un libro que no se mete, digamos, en mucha teología, por llamarlo así, sino que es más como práctico. Pablo, en 1 Corintios, agarra, por decir, la teología y la lleva o la traduce de cómo se ve esto en la práctica de la iglesia. Definitivamente este texto es un texto que nos habla mucho a nosotros del matrimonio, pero no excluye a los solteros dentro del texto. Eso lo vamos a ver hoy, a estudiar hoy. Primero que todo, recordemos que el matrimonio fue instituido por Dios desde Génesis 2, ¿verdad? Desde el puro principio de la creación, Dios instituye el matrimonio, y eso lo podemos ver en el versículo 24, donde dice: por eso dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo, ¿verdad? Eso es Dios uniendo al hombre y la mujer juntos, llegarán a ser uno solo. Dios instituyó el matrimonio desde el principio. Sin embargo, ¿verdad? Venimos viendo toda la revelación progresiva de Dios, e inclusive hoy, miles de años después, ¿verdad? Cientos de años después, todavía hay controversia acerca del matrimonio. Aún el matrimonio sigue siendo atacado, vemos libros y libros acerca de este tema del matrimonio, diferentes puntos de vista acerca del matrimonio, y es un tema que para el hombre ha sido una lucha constante, ¿verdad? El matrimonio. Jesús habló un montón del matrimonio en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 19, Jesús, no sé si recuerdan, Jesús hablando con los fariseos, ¿verdad? Debatiendo. Ese es el pasaje donde le preguntan inclusive a Jesús qué opina del divorcio y esas cosas, ¿verdad? Entonces Jesús empieza y dice, Mateo 19, los primeros versículos, dice: ya no son dos, sino solo uno, pues se han unido en la carne, ¿verdad? Y por lo tanto lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Si Dios los hizo el uno para el otro, Dios mismo unió a esa pareja, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19 también recalca el pasaje de Génesis,
Y toma eso era Jesús recalcando que el matrimonio es una relación, por decirlo así, monógama, o sea, que es una relación de una persona que debería estar casada con una sola persona, ¿verdad? Es una relación de dos personas, no varias personas. Debería ser un matrimonio monógamo, debería ser también un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Jesús estableciendo eso en el Nuevo Testamento también, recalcando. Jesús también reafirmando en Mateo 19, dice que el matrimonio es indisoluble, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. A los ojos de Dios, el divorcio no es una opción. Sin embargo, Dani va a hablar más acerca del divorcio la otra semana, entonces le dejo a Dani. Y también vemos pasajes como en Marcos 12:25, Lucas 20:35, donde Dios enfatiza que el matrimonio es única y exclusivamente para algo de este mundo, no para el mundo venidero, ¿verdad? El matrimonio es algo de esta realidad. Cuando estemos en la gloria con el Padre, ¿verdad? Ahí no va a existir el matrimonio. Dice estos pasajes que seremos como los ángeles, ¿verdad? No están en casamiento. El matrimonio es algo de este mundo, ¿verdad? Jesús habló mucho del matrimonio, pero fue enseñanza, fue teología, por decirlo de una forma. Pero ahora vemos estas cartas, ¿verdad? Por decirlo así, Jesús le dejó a los apóstoles para que ellos hablaran en sus cartas cómo se ve en la práctica muchas cosas. Y este pasaje de 1 Corintios 7, Pablo expresa muchas de estas verdades y las lleva a la práctica. Ahora, esto es importante entenderlo, porque este pasaje, todo el capítulo 7, ha sido mal entendido, o ha sido para muchos un pasaje que no es inspiración de Dios, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si nos vamos por un minuto al versículo 12 de 1 Corintios 7, leemos lo siguiente, y este es Pablo hablando y dice: a los demás les digo yo, paréntesis, no es mandamiento del Señor, y sigue hablando Pablo. Si brincamos al versículo 25, dice: en cuanto a las personas solteras, no tengo ningún mandato del Señor, pero doy mi opinión. Y sigue hablando Pablo. Entonces, por expresiones como estas, se ha mal confundido, o ha habido una mala interpretación de que, como Pablo dice, esto no es del Señor, sino es mi opinión, ¿verdad? Se ha creído de que esto no es inspiración, ¿verdad? Como si Pablo estuviera dudando de que si esto es del Señor, pero esta es mi opinión personal. Sin embargo, esta es una posición, digamos por decirlo así, equivocada. ¿Por qué? Porque lo que Pablo, en su forma de escribir, está usando un juego de palabras, y lo que él está haciendo es diciendo: esto que les estoy diciendo, esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Y por este lado, lo que les estoy trayendo es una revelación nueva, ¿verdad? Esto no es un mandato que el Señor dio, sino que esto lo digo yo, pero en inspiración igual del Espíritu, ¿verdad? Si no, entonces no tomaríamos todas las cartas de Pablo, ¿verdad? Y por eso también a veces es difícil, ¿verdad? Poder tener esas Biblias que a veces tienen las palabras que Jesús habló en rojo, ¿verdad? Y muchas veces nuestra mente tiende a pensar de que eso es lo importante, pero lo que está en color negro no. No, todo es inspiración de Dios, ¿verdad? Este es Pablo diciendo: esto lo dijo Jesús y esto lo digo yo. Esto ya ustedes lo habían escuchado. Esto es revelación nueva que yo les traigo a ustedes, ¿verdad? Y por eso es que en el versículo 10, por ejemplo, Pablo dice: a los casados doy la siguiente instrucción, no yo, sino el Señor, ¿verdad? Diciendo: esto sí lo dijo Jesús, esto no lo digo yo, esto ya lo dijo Jesús, esto no lo dijo Jesús, ahora lo digo yo.
pero en revelación del Espíritu, ambos están, por decirlo así, igual en revelación. ¿Verdad? Y lo digo así porque Jesús, como les decía ahora, hizo más teología, más enseñanza. Pablo ahora se mete más en la parte práctica de cómo se ve eso en la vida de la iglesia. Ahora, para que entendamos un poco el contexto en el que estamos leyendo, es importante entender qué estaba pasando en la iglesia de Corintios en ese momento. El matrimonio realmente estaba siendo un serio problema para los corintios. ¿Por qué? Porque si vemos el versículo 1, Pablo empieza diciendo: paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. O sea, habían ciertas preguntas a Pablo de cosas que estaban pasando, y el tema de la soltería, el tema del matrimonio era un tema, era un problema, era un conflicto. Por ende, a Pablo les mandan una carta con ciertas preguntas específicas, y este es Pablo respondiendo a estas preguntas. Estas fueron preguntas, una carta que probablemente Pablo recibió de unos corintios que fueron a visitarlos. Y vamos al último capítulo de Corintios, capítulo 16, versículo 17, nos salen 3 personajes. La Biblia nos habla de Estéfanas, Fortunato y Acaico. Y ese es Pablo dando gracias porque ellos llegaron a visitarlo de Corintio, y probablemente ellos traían esas cartas a Pablo. Ahora, entonces, ¿cuál era el problema en Corintios? ¿Qué estaba pasando con los solteros? ¿Qué estaba pasando con los matrimonios? Ok, para nosotros entender un poco de esto, necesitamos devolvernos en el tiempo. ¿Qué estaba pasando en Roma en esos momentos? En Roma existía, y les voy a ir rápido, un poquito rápido, entonces espero que me sigan. En Roma existían 4 tipos de matrimonios que, por decirlo así, eran aprobados por la sociedad. El primero de ellos era uno que en la Roma se conocía como contubernio. ¿Qué significa eso? En ese tiempo, recuerden que había muchos esclavos en Roma. Entonces, si usted era un esclavo, usted le pertenecía a un amo. Y si usted era un esclavo y quería tener una relación con una esclava, entonces ambos llegaban al amo y les expresaba que querían vivir bajo el mismo techo y ser pareja. Entonces necesitaban la aprobación del amo, y el amo permitía que vivieran bajo un mismo techo, y por ende empezaba ahí una relación. Y para la sociedad esto era aceptado, ¿verdad? Y era una pareja, hombre y mujer. Sin embargo, esto, acordémonos que los amos seguían siendo, ellos seguían siendo sus esclavos del amo. Y si el amo no le gustaba lo que estaba viendo, lo que estaba pasando, el amo simplemente tomaba la decisión de separarlos, o por beneficios propios, por dinero o demás, decidía vender uno o vender el otro. ¿Verdad? La sociedad de Roma en ese tiempo, los esclavos eran considerados ni siquiera personas. Estaba leyendo, estudiando esto, que muchas veces hasta eran considerados hasta muebles dentro de la sociedad. O sea, básicamente es: tengo ganas de sentarme, póngase ahí, me siento. Eran considerados muebles. Pero bueno, entonces eran personas que estaban llegando a la iglesia, y muchos de ellos eran cristianos, esclavos cristianos, que vivían en una relación matrimonial permitida por el amo, o puede ser que estén separados porque el amo los separó. Entonces esas situaciones estaban pasando dentro de la iglesia. Ahora, había un segundo tipo de matrimonio aceptado por la sociedad, que era básicamente lo que conocemos hoy como unión libre o concubinato. Si usted había decidido vivir con una pareja por al menos 2 años, a partir de ese momento era considerado como una esposa o esposo, un matrimonio ante la sociedad. No es muy diferente a hoy, ¿verdad? Hoy, de hecho, la ley de Costa Rica
ampara la unión libre después de 1 año, 2 años, creo también. Ya usted es considerado un matrimonio con ciertas regulaciones legales, ¿verdad? No igual como un matrimonio legal ya con papeles y demás, pero sí hay ciertas regulaciones legales para la unión libre. Había una tercera forma de contraer matrimonio también, y era por medio de la compra, ¿verdad? En la antigua Roma, si usted era un hombre, ¿verdad?, que quería casarse, usted podía ir donde otro hombre que tuviera una hija y comprarle la hija. Se dice que por la compra de una muy buena mujer podía ser hasta 12 ovejas o un pollo cojo en ese tiempo en Roma, ¿verdad? Había cierta negociación con el padre y se daba en casamiento a la hija que se llevaba al hombre, y ese era aceptado en la sociedad de ese tiempo. Y finalmente estaba un matrimonio que era como la forma más sublime de casarse en ese tiempo, y era lo que llaman los romanos como el confarreatio. ¿Qué es eso? Esa era la forma más elevada, por decirlo así, más noble de casarse, y de hecho es la que en nuestra cultura, en nuestra sociedad vemos, ¿verdad? Era la que nuestra sociedad ha adoptado a través de los años. La iglesia romana adoptó ese tipo de ceremonias, y después vino el tiempo de la reforma, y nunca hubo cambios en respecto al formato o el tipo de boda, ¿verdad? Las actividades que se hacían, el tipo de ceremonia. Este confarratio romano es muy interesante porque vemos que existía esa unión de las dos familias que se unían una tarde, una noche a celebrar el evento, el matrimonio. Había la novia, por decirlo así, utilizaba un velo. Había, por decirlo así, un padrino de bodas, una madrina de bodas. Había queque, había un anillo que se ponía en el mismo dedo que conocemos hoy. Entonces era muy parecida a la ceremonia que nosotros conocemos hoy, y esa fue la que es adoptada. Entonces, usted se preguntaba de dónde ha venido todo. Viene justamente de esta ceremonia pagana romana. Y digo pagana porque en esos tiempos era ofrecida a un dios llamado dios Júpiter, que era el dios más poderoso de los romanos. Entonces, eso fue adoptado por la Iglesia Católica Romana y fue heredado, por decirlo así, a través de los años hasta nuestros días. De hecho, si nosotros pensamos, la boda cristiana no se parece en nada a la boda hebrea en esos años. Acuérdense que la boda hebrea, ¿cuánto duraba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto? Como 7 días. No sé si se acuerdan. Duraba varios días y ahí le seguían dando. Esa no es el tipo de ceremonia que nosotros conocemos hoy. Y gracias a Dios, porque si no, imagínense qué caro, Carlitos. Ok, entonces, ahora, imagínense esta situación que está viviendo Pablo, que está viviendo la iglesia, con todo este tipo de diferentes matrimonios, diferentes contextos, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a hacer Pablo? Pablo no va a ponerse a imponer leyes al Imperio Romano, sino que lo que hace Pablo y lo que hace el resto de los apóstoles, ¿verdad?, es cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Si usted está casado, quédese donde está, busque honrar su matrimonio, busque la pureza, ¿verdad? Busque honrar a Dios en donde está usted. Si usted hoy está soltero, busque honrar a Dios, busque la pureza en medio de su soltería. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de esto, y ahí arranca el capítulo 7, poniendo un poquito de orden a todo esto. Ahora, sumado a este montón de problemas,
matrimoniales. Se dice que en ese tiempo en Roma la inmoralidad sexual estaba por las nubes, habían fornicaciones por doquier, los matrimonios estaban siendo disueltos, habían demasiado divorcios, habían hombres, se decía que se habían casado hasta 25, 26, 27 veces. Dice que en antigua Roma los hombres contaban sus años por la cantidad de mujeres que habían tenido. O sea, era una situación complicada pasando en Roma. El matrimonio no tenía ningún valor. Los hombres utilizaban a sus esposas para que limpiaran la casa, limpiaran su ropa, le hicieran comida, pero satisfacían sus deseos sexuales con otra mujer. Un historiador llamado Juvenal también habla de que en los tiempos de la antigua Roma habían situaciones pasando de que había las mujeres se estaban rebelando también a esto. Entonces, si hoy creemos que hay una revolución también femenina y que se están ahí, ¿verdad? Hay diferentes cosas, eso no es algo nuevo, ya pasaba, ¿verdad? En mucho tiempo. Por eso es que también Salomón, dentro de su sabiduría, él dice, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Que de lo que estamos viendo hoy pasaba también en otros años. Y Juvenal escribe: en Roma, junto con las heroínas de la aristocracia, las esposas irreprensibles y las madres excelentes que todavía se encontraban dentro de sus rangos, era fácil citar a esposas emancipadas, o más bien sin control, que evadieron los deberes de la maternidad por temor a perder su buena apariencia. Algunas se enorgullecían por estar detrás de sus maridos y otras competían con ellos en pruebas de fuerza. No estaban contentas con vivir sus vidas al lado de sus maridos, sino que condujeron otra vida sin él. Esta rebelión se expandió y Juvenal dice, y mujeres con lanza en mano y el pecho expuesto buscaron cazar cerdos. Otras asistieron a las carreras de carros en ropa de hombres y algunas se convirtieron en luchadoras. Y termina diciendo, ¿qué pudor se puede esperar de una mujer que usa casco, odia su propio sexo y se deleita en certámenes de fuerza? Eso estaba pasando también en la antigua Roma. Ahora, nada más estoy trayendo todo esto para que pensemos en la situación, en el contexto de la iglesia en Corintio. Y ahora, y sumado a todo esto, por toda la inmoralidad sexual que estaba pasando, se levantaron ciertos líderes dentro de la iglesia de Corintio diciendo de que la solución a todos esos problemas era el celibato. Si usted quería pureza en su vida, usted tenía que vivir en celibato. Y así se ahorraba, y esa era la solución a todos esos problemas. Y empezaron a decir que el celibato era una posición mucho más elevada, espiritual, sublime, en la que un cristiano podía estar. Si usted quería vivir una vida pura, una vida buena, ¿verdad? Y una espiritualidad excelente y sublime, usted debería vivir su vida en celibato. Pero inclusive empezaron a confrontar a los matrimonios y decirles, si ustedes están en matrimonio, también usted puede anhelar el celibato dentro del matrimonio, ¿verdad? Para que usted anhele esa espiritualidad, donde usted sea entregado a Dios, una vida entregada a Dios. Entonces, Pablo le llegan, ¿verdad? Imagínense que hay dos grupos, el grupo de judíos que a toda su vida han crecido, ¿verdad? Con el entendimiento de que el matrimonio es bueno, que es bueno, es agradable a los ojos de Dios, es un diseño de Dios desde Génesis, donde Dios dice, fructifíquense, ¿verdad? Lo que Dios ha unido, jamás lo separa el hombre, juntos han llegado a ser una sola carne, y de pronto hay otro grupo diciendo el celibato es bueno, puede crear una vida pura y una espiritualidad mucho más sublime en su vida. ¿Qué va a hacer Pablo? Y Pablo responde a todas estas situaciones
en el texto que vamos a estudiar hoy. ¿Verdad? Preguntas como estas probablemente estaban en la mente de los corintios. ¿Qué hacemos ahora que somos cristianos? ¿Seguimos viviendo juntos como marido y mujer si los dos somos cristianos? ¿Tenemos que divorciarnos si uno de los esposos es inconverso o separarnos de él? ¿Debemos buscar ser solteros en nuestra vida? ¿Quedarnos así o no? Entonces este texto nos trae 4 ideas, ¿verdad? Y quiero sacar 4 ideas importantes que nos van a ayudar a, con toda esta controversia de el celibato, ¿verdad? Ahora puede ser que mucho de esto le traiga verdad a su vida. Si usted hoy está soltero, ¿verdad? Y no sabe qué tiene Dios para su vida, puede ser, y ojalá que el Espíritu de Dios lo ilumine, ¿verdad? A través de esta enseñanza, de que le traiga cierta convicción a su corazón o claridad a ciertas dudas que tenga. Puede ser que usted esté casado hoy, ¿verdad? Y tenga también sus luchas, ¿verdad? Y esto le pueda traer claridad, tranquilidad espiritual, paz interior a usted dentro del matrimonio. No sea cual sea la situación en que usted se encuentre hoy, también este mensaje es para usted. Si usted está soltero, este mensaje es para usted. Si usted está casado, este mensaje es para usted. Ok, entonces el primer punto que quiero que tratemos hoy es que el celibato es bueno. Versículo 1. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Ahora voy a frenar ahí. En otras versiones leemos: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora la traducción más al original es justamente esta expresión: bueno le sería no tocar mujer. Ahora, ¿por qué se traduce eso a relaciones sexuales? ¿Por qué lo entendemos como relaciones sexuales? Bueno, por 2 cosas. Uno es por el contexto. Pablo viene hablando de las inmoralidades sexuales, huyan de eso, ¿verdad? Pablo viene diciendo, ¿verdad? Y luego dice que debido a sus inmoralidades sexuales, ¿verdad? Pablo está hablando de relaciones sexuales aquí. Y 2, porque esto era una expresión que utilizaban los hebreos para hacer referencia a relaciones sexuales, ¿verdad? Por ejemplo, en Génesis 20, versículo 2, no sé si se acuerdan de aquella historia cuando Abraham y Sara llegan al rey Abimelech, y Abraham le dice a Sara, por temor a Abimelech, de que vamos a decir que somos hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces dice, versículo 2, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella y contestó: Señor, ¿acaso vas a destruir a un pueblo inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto con la conciencia tranquila y con las manos limpias. Sí, ya sé que has hecho todo esto con tu conciencia tranquila, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Entonces, esta expresión, tocar mujer, de nuevo, es relaciones sexuales de forma literal, ¿verdad? Y Pablo lo que está utilizando aquí en el versículo 1 está declarando que es bueno para los cristianos no tener relaciones sexuales. Ahora, si nosotros tomáramos nada más eso, entraríamos en shock, ¿verdad? Entraríamos en pánico. Sin embargo, de nuevo Pablo no deja ahí, él continúa hablando,
¿verdad? Pero lo que Pablo lo que está diciendo aquí, lo que él trata, lo que está diciendo aquí es que el celibato es bueno, ser soltero es bueno, pero no es lo único bueno. Pablo no está excluyendo de que el celibato o la soltería sea la única forma buena, sino está hablando de que el celibato, la soltería es buena, es agradable a los ojos de Dios. Ok, y tenemos que entender esto bien, porque vivimos todavía, después de muchos años después de toda la revelación bíblica, todavía vivimos en una sociedad donde muchas veces pensamos de forma equivocada de que la persona soltera le hace falta algo más, de que no está completa. Vivimos en una sociedad donde pensamos que el soltero está soltero por alguna razón. Muchas veces hasta ¿verdad? Si usted ya es una persona con ciertos años, ya la misma sociedad le empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Y no sé, anoté alguna de ellas aquí porque de cosas que uno ha vivido o ha escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser, si usted es soltero, que alguien de repente se le acerque a usted un día y le diga: yo no sé cómo una persona tan guapa o tan inteligente como tú todavía no se haya casado. ¿Verdad? Ha pasado. ¿Cómo haces para lidiar con tu soltería? ¿Verdad? Como si la soltería fuera un conflicto, ¿verdad? O esta otra pregunta puede ser, o comentario: tan pronto como haya contentamiento en tu vida, Dios te va a dar una pareja. ¿Hemos escuchado eso? A mí me lo dijeron en su momento. Usted tiene falta de contentamiento usted viviendo usted solo. Cuando usted aprenda a vivir solo y esté contento con eso, Dios le va a dar una mujer. Esto no es Biblia. No es una manera bíblica de ver las cosas. No hay nada malo con la soltería. Pablo declara aquí: la soltería es buena, es agradable a los ojos de Dios. Ok. Entonces Pablo está estableciendo una verdad, no hay nada malo detrás de la soltería. ¿Verdad? Pablo era soltero en su momento y lo que Pablo está diciendo: ok, pero si usted es soltero, y como Pablo viene hablando de las inmoralidades sexuales, lo que va a decir es: el celibato es bueno, pero el celibato es tentador. Y esa es la segunda idea que quiero que veamos hoy, ¿verdad? El celibato es bueno, pero es tentador. La soltería es buena, pero tiene sus luchas. Satanás lo puede tentar a usted en su soltería. Pablo alerta aquí a los solteros. Versículo 2: pero en vista a tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ahora, el mandato que está dando Pablo acá es que cada uno tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Pablo no está diciendo que todo el mundo debe casarse. Pablo no está diciendo que debido a la alta inmoralidad, entonces todos deben casarse. Ahora, lo que está diciendo aquí es que si usted tiene esos deseos y en vista de que usted no caiga en eso, hay una solución, y es: cásese para que usted no caiga en esa inmoralidad sexual. Busque su propia esposa, busque su propio esposo. Ser soltero es bueno, pero es tentador. Y debido a las constantes fornicaciones que había en Corintio, Pablo les dice: si usted tiene esos deseos, mejor cásese. Busque a alguien en donde usted pueda satisfacer esos deseos. Y como les decía a la gente de inglés hoy, a la iglesia en inglés, esos deseos no son malos.
Esos deseos han sido puestos por Dios. Lo que es malo son los malos pensamientos, pero ¿verdad? Lo que puede atraer esos deseos, ¿verdad? La lujuria y demás. Pero los deseos sexuales han sido creados con Dios con un propósito. Que usted tenga una mujer, la vea hermosa y sienta satisfacción en ella. Vivimos en una sociedad, al igual que Corinto, ¿verdad? Donde nos bombardea toda la parte sexual. Dani explicaba la semana pasada acerca de toda la pornografía, ¿verdad? Donde la pornografía está más en nuestra sociedad de lo que nosotros creemos. Vivimos bombardeados constantemente a través de la televisión, redes sociales. No sé, vamos a la playa y de pronto pasa una mujer ahí con un vestido de baño o un toque pasado y es complicado. Hay deseos sexuales pasando, ¿verdad? Hombres, hay deseos sexuales pasando en nuestras vidas. Mujeres, hay deseos sexuales y eso es normal, ¿verdad? Es algo dado por Dios. El problema es lo que hay en nuestro corazón. Las relaciones sexuales es algo bueno, es algo creado por Dios, pero Satanás lo ha tomado también para distorsionar todo lo bueno que Dios creó a través de eso. Ahora, lo que quiero recalcar aquí es que Pablo lo que está atacando es el punto de las inmoralidades sexuales y la pureza, el celibato, el soltería, el matrimonio. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debido a eso, debido a las inmoralidades sexuales, entonces ahora sí salgan corriendo y búsquense a una mujer o un hombre para poder satisfacer sus necesidades sexuales. Pablo no está hablando de eso. O sea, Pablo, bueno, está hablando de eso en una forma, pero no solo eso. Pablo tiene mucho más en mente y tiene en mucha más estima el matrimonio. Pablo es el mismo que escribió en Efesios 5, ¿verdad? El matrimonio es el retrato, la imagen de Cristo con su iglesia. La Biblia habla de que el matrimonio es procreación también, ¿verdad? Por eso en Génesis leemos: sean fructíferos y multiplíquense. El matrimonio es más que las relaciones sexuales. El matrimonio también, la Biblia nos habla de que es placer, está diseñado para el placer físico, ¿verdad? Por ejemplo, en Proverbios 5, 18 al 19 leemos: sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Si eso no es placer físico, entonces ¿qué es? Es bíblico, es algo bueno, es creado por Dios, a la imagen de Dios. El matrimonio es provisión, ¿verdad? Dios quiere que el hombre le provea a la esposa lo que la esposa no tenga y que la esposa le provea al hombre lo que el hombre no tiene, ¿verdad? Por ejemplo, en primera de Pedro 3:7 dice que la mujer es delicada, es como un vaso frágil. Dios le ha puesto al hombre para hacer la fortaleza de su esposa, para que la esposa tenga donde recostar su cabeza. Eso la Biblia nos dice. El matrimonio es bueno, es compañerismo también, ¿verdad? Dios le creó a Adán una ayuda idónea para que él no estuviera solo. Nuestras esposas son nuestras ayudas idóneas, nuestras doñas. Ok, ahora el matrimonio también es pureza, y eso es lo que Pablo está recalcando aquí, ¿verdad? Pablo está atacando este punto de la pureza dentro de la soltería, dentro del matrimonio. Ahora, tercer punto, lo que quiero llegar hoy es que el celibato no es para los casados. El celibato es bueno, ¿verdad? Estar en el celibato es una posición complicada, puede haber tentación. Ahora, el celibato no es para los casados. Ahora, tal vez usted pensaría, bueno, pero es algo obvio, ¿verdad? Entre el matrimonio no puede haber celibato. Bueno, no era tan obvio en los tiempos de Pablo, porque Pablo dedicó 3 versículos a explicar esto.
Y de nuevo, ¿por qué? Como les explicaba en el contexto, había un grupo que se levantó dentro de la iglesia de Corinto diciendo de que el celibato, ¿verdad? De nuevo, era un punto, un clímax de espiritualidad que usted podía lograr en su vida. Y eso se infiltró a tal punto de que todavía hoy la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ve el celibato como algo mucho más sublime. Solo permiten que los sacerdotes, ¿verdad? O las monjas en sus rangos vivan en su celibato y solamente a través de eso pueden servir a Dios, ¿verdad? Cosa que no lo vemos a través de este pasaje, no es algo bíblico. Versículo 3: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Ahora, esta palabra cumplir su deber en el original se entiende más como una deuda. Si usted está casado, usted está en deuda con su esposa. Si usted está casado, usted está en deuda con su esposo. Ambos se deben mutuamente. Hay una deuda ahí. Mientras que el celibato es bueno para los solteros, es erróneo para los casados. ¿Verdad? Ustedes deben pagarse sus deudas el uno al otro. Es básicamente lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Verdad? Las relaciones sexuales son buenas, páguense sus deudas. Debemos aprender a ver